¿Eran mejor los Peugeot de antes que los de ahora? Desde luego, ni eran tan seguros ni eran tan eficientes, pero tenían otras cualidades. Vamos a ver si esto que os digo es realmente así, cuándo se produjo este cambio y por qué. Y de paso, contaremos qué tiene que ver Napoleón con Peugeot. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Puede que algunos me acuséis de nostálgico. La verdad es que la famosa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, yo las tengo bastante manía, pero los coches modernos son objetivamente mejores. Pero los coches de antes tenían otro encanto. Hicimos un vídeo respecto al tema que estaba titulado ¿Eran mejores los coches de antes? También hemos hecho vídeos parecidos sobre BMW y sobre Mercedes, pero tenía ganas de hacer este sobre Peugeot. ¿Y por qué precisamente Peugeot? Bueno, porque era una marca que en su momento me gustaba muchísimo por unas virtudes, por unas características que ahora vamos a contar. Pero hoy vamos a comenzar por el principio, porque además Peugeot es una de las marcas de coches más antiguas que existen. ¿Y no nos lo vas a contar? ¿No vas a comenzar como al principio, como dices siempre? Estoy mirando el guión que luego Rodrigo me engaña, me regaña, pero tiene toda la razón. Pero hoy, en vez de comenzar por el principio, os voy a dar una información que yo creo que os va a interesar mucho. Os voy a hablar de la forma más inteligente de comprar un coche seminuevo, que se llama heycar.com. Bueno, para mí es la mejor y con diferencia, y por varios motivos. Para empezar, solo trabajan con concesionarios oficiales, reputados, del fabricante, y te ofrecen varias opciones de financiación para que lo puedas comprar. En heycar.com vas a encontrar siempre coches en muy buenas condiciones, que han sido certificados, revisados por profesionales y puestos a punto. Es la forma de comprar un coche seminuevo sin riesgos. Y además, para demostrarlo, te ofrecen un año completo de garantía. Y hay otra cosa más que me gusta mucho de heycar.com, que es la página web. Parece una tontería. No es que sea bonita, es que es fácil de manejar, fácil de usar, fácil de entender, todo muy claro, todo muy bien explicado, insisto, muy fácil de usar. Y no solo es una herramienta ideal para comprar el coche que estás buscando, no, también para que te enteres cuándo se pone a la venta un coche que te pueda interesar a ti, que encaje en lo que tú buscas. Y hay dos cosas más que me han encantado de heycar.com. La primera, puedes hacer toda la compra, la financiación, todo online. Y la segunda, que esto os va a gustar, te pueden llevar el coche a casa. Bueno, trabajan con las mejores marcas y otra cosa importante es que siempre hay promociones. Y además lo puedes seguir en redes sociales y te enteras de todo. Molinillos de café. Para los más jóvenes, a lo mejor no sabéis que antes el café se compraba en grano y a granel. Entonces lo traías a casa y lo tenías que moler. Había molinillos manuales que había que girar y había molinillos eléctricos. Bueno, si os sirve de referencia, en mi casa yo era el responsable de esta tarea de una gran responsabilidad. La marca Peugeot la funda un señor francés que se llamaba Jean-Jacques y cuyo apellido, a ver si Rodrigo adivina. Peugeot, qué listo Rodrigo. Y además, precisamente lo primero que hacen, yo los he visto, eran molinillos de café. Yo he tenido en mis manos, me encantaría tener un molinillo de café marca Peugeot. Bueno, enseguida toman las riendas del negocio los hijos de este señor Jean-Jacques. ¿Y qué pasaba en esos momentos? Que Napoleón necesitaba uniformes, necesitaba muchos uniformes para sus soldados. ¿Y qué es lo que hace la gente de Peugeot, la marca Peugeot? Pues se dedica a la transformación del algodón y a la fabricación de uniformes. La empresa va viento en popa. Y bueno, pues empiezan a crecer. Y lo que hacen es crear una empresa metalúrgica. ¿Para qué? Para fabricar el invento que en ese momento estaba muy de moda, que era la bicicleta. Así que hoy día, que yo sepa, no hay molinillos de café Peugeot, porque ya se vende café molido. Pero sí hay bicicletas Peugeot y motos Peugeot y, por supuesto, coches Peugeot.
Y es que poco más tarde, estamos hablando del año 1889, Peugeot se atreve a fabricar el otro invento de moda en esos momentos, en esas épocas, que era el automóvil. El primer Peugeot lo lanzan al mercado, era un triciclo que lo diseñó el ingeniero francés Léon Serpollet y que aún se conserva en el Museo de la Marca. Peugeot BB. La estrella del Salón de París de 1904 fue el Peugeot tipo 69, que todo el mundo conoce por Peugeot BB. Yo a veces digo bebé, porque en castellano lo tiendes a decir bebé, pero realmente es bebé. Era un coche muy chiquitín, de 2,7 metros de largo, muy ligero, 350 kilos y muy barato. Tenía un motor muy simple, monocilíndrico, que le permitía alcanzar la terrorífica velocidad máxima de 40 km por hora. Este coche se exportó a Gran Bretaña, donde, por cierto, ahí sí le llamaban Peugeot Baby, o sea, como yo lo hago en español. Pero bueno, fijaros si fue un modelo de éxito que en su primer año supuso el 80% de las ventas de la marca Peugeot. Bueno, es que se puede decir que este coche es realmente el lanzamiento de la marca como una marca de fabricante de coches de las más grandes y que no ha parado de crecer. Y una marca que ya en ese momento, con el Peugeot BB, comienza a labrarse un prestigio como un fabricante de coches de alta calidad y de coches muy fiables. Pero como la historia de Peugeot es larguísima, vamos a dar un enorme salto en el tiempo y nos vamos a ir al año 1960. Uy, qué casualidad, ¿no? Sí, casualidades, que no es culpa mía, porque ese año, ya sabéis que nació Ayrton Senna, ese año también nací yo, y ese año se presenta el Peugeot 404, que es un coche que representa los tres valores para mí más importantes de la marca en esos momentos, que era el diseño, la robustez y los motores diésel. Bueno, y una cosa más, que es que este coche fue muy popular en África, pero la presencia de Peugeot en África venía ya de lejos. Diseño Pininfarina. A muchos este 404, a muchos españoles, la recordará al Seat 1500, pero bueno, lo cierto es que ni Pininfarina, que diseñó el 404, copió a Dante Giacosa, ni Dante Giacosa, que diseñó el Fiat 1800 o 1100, que en España fue Seat 1500, pues copió a Peugeot. ¿Por qué? Porque es que ambos coches salieron con un año de diferencia, es decir, cuando se diseñaron, cuando el primero salió, el otro ya estaba diseñado, no hubo copia. Pininfarina había estado unida a Peugeot, ha estado unida a Peugeot mucho tiempo, ya antes del 404, pues había diseñado otros coches, y después del 404, pero yo me voy a centrar en estos dos coches porque son coches muy distintos, pero que dieron en diana, porque, por ejemplo, el Peugeot 404, fijaos, tuvo una vida larguísima, de 1960, como os he dicho, a 1975 en Europa, pero es que estuvo vivo, se siguió fabricando en 1981 hasta 1981 en Argentina y hasta 1991 en Kenia. Pero os hablaba de dos coches que para mí son importantes para la marca, el 404 y luego su sucesor, el 504, también diseño de Pininfarina y que también tuvo una vida larga, entre 1968 y 1987. Para mí es otro diseño absolutamente redondo de Pininfarina que tuvo, yo creo, el secreto de la eterna juventud. Y es un coche muy especial, porque fue el coche de la clase media francesa y europea en general. Fue un coche que era habitual taxi en Francia, pero sobre todo es que era un coche que en países del norte de África y del Medio Oriente se veían muchísimos taxis. Aún hoy día se ven muchos en plena forma. Y fue un coche, ya lo contaremos más adelante, que tuvo éxitos en competición. Y el 504 se puede decir que fue un coche universal, porque fijaos, se fabricó en Francia, se fabricó en España, se fabricó en Argentina, en Chile, en China, en Taiwán y en varios países africanos, por ejemplo, Egipto, Nigeria y Kenia. Incluso se fabricó en Australia y Nueva Zelanda, vamos, como os decía, un coche universal. El sustituto del 504 fue el 505. Bueno, fue un coche de enorme éxito. Se puede decir que de alguna manera era una evolución, tanto lo estético como lo técnico del Peugeot 504. Yo creo que ahí se empezó a perder parte de ese encanto, de esa personalidad. Además, como detalle, os diré que fue la última berlina de propulsión trasera de la marca. Luego ya se pasaron, como todo el mundo, o como casi todos, a la tracción delantera. Robustez. El movimiento se demuestra andando o ganando. Vamos a ver, ¿por qué digo esto?
porque en los años 70 y 80 tuvieron un enorme éxito los rallies africanos, que eran, para que los que no los conozcáis os hagáis una idea, como una especie de Dakar, pero a lo bestia, porque eran más cortos, pero muchísimo más rápidos. Y ya sabéis, se disputaban en África, por eso se llamaban rallies africanos, y el mercado africano era enormemente importante para Peugeot. Y en ese mercado se apreciaba mucho la robustez. ¿Cómo podías demostrar que tus coches eran los más robustos o por lo menos muy robustos? Pues nada mejor que participando en esos rallies africanos con un coche relativamente próximo a la serie, participando y ganando. Y claro, esto era bastante novedoso, porque un coche, bueno, esto lo vimos en España con los 124 y 1430, pero era muy novedoso que un coche que era taxi, que en los mercados africanos se identificaba como taxi, corriera en rallies y ganara rallies del Mundial. El secreto era doble. Por un lado, las magníficas suspensiones que tenía este coche y por otro lado, lo he dicho y lo voy a volver a decir, e insisto, su robustez. Eran coches durísimos y era un arma ideal en rallies africanos. Y entre 1975 y 1978 tuvieron éxitos y victorias importantes en rallies como el Rally de Safari o el Costa de Marfil. Diésel. Otro rasgo de la marca en esos tiempos era que Peugeot, por cierto, yo diría que como Mercedes, desde muy pronto estuvo ligada a los motores diésel. De hecho, ya en 1948, fijaos, 1948 sacó el Peugeot 203 con motor diésel. Todas las berlinas posteriores tuvieron motores diésel y además otro hito fue que el Peugeot 604 fue la primera berlina europea no en llevar motor diésel, sino llevar motor turbo diésel. Pero a mí hay otro coche que me resulta más interesante, sobre todo porque comenzó a democratizar el motor diésel, que estaba reservado a grandes berlinas. Os estoy hablando del Peugeot 204. Este coche apareció en 1965, por cierto, era diseño de Pininfarina y tenía dos novedades. Una, que era tracción delantera, que era algo novedoso en la marca. Y lo siguiente, muy importante, la llegada del motor diésel al segmento europeo de los coches compactos. El 204 diésel, que tenía un motor 1.7 y era un coche ligero, pesaba unos 900 kilos, tuvo un enorme éxito. Y realmente cuando se habla de cuándo llega el éxito del motor diésel en los modelos compactos o polivalentes, y todo el mundo piensa en el Golf, no, el 204 se adelantó mucho tiempo al Golf. Punto de inflexión. Más que punto de inflexión, yo creo que había que hablar de puntos de inflexión en plural. Bueno, yo me atrevería a decir que el 405, por cierto, otro diseño de Pininfarina, fue un coche bonito, pero el primero en alejarse del concepto clásico de Peugeot. Era un coche bonito, pero menos rotundo que sus antecesores. Y por supuesto, 406 ya se alejó completamente de esa idea. Entre la clase media de la gama, podríamos decir, más que hablar de punto de inflexión, podríamos hablar de cambio rotundo. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión claro que es la aparición del Peugeot 309. ¿Por qué os digo claro? Porque este coche se vendió como Peugeot, pero no había sido diseñado como Peugeot, había sido diseñado como Talbot, cuando Talbot tenía problemas de calidad y sus diseños no eran los mejores del mundo. El 309 fue un buen coche, pero desde luego estaba muy alejado de los estándares de calidad, de robustez que tenía Peugeot en ese momento. No se puede decir que no fuera un auténtico Peugeot, es que realmente no era un Peugeot. Y no podemos hablar de Peugeot en estas épocas, en este momento de cambio, sin hablar del Peugeot 205. Un coche precioso, yo creo que en la estética tuvo pues, su mejor baza, que no fue diseño de Pininfarina, sino diseño de la casa de un diseñador que era Gerard Belter. Bueno, como digo, un coche que tuvo un enorme éxito, pero como ya lo dijo la propia Peugeot en su momento, era un coche que quería cambiar la imagen del Peugeot, quería cambiarla, quería que la imagen fuera otra. Bueno, el 206 la cambió todavía más. Sobre esto voy a reflexionar un poco más, porque realmente la idea que tenía Peugeot con el 205 es que quería alejarse de la imagen que tenía. ¿Por qué? Porque juzgaba que era una imagen poco juvenil. El 205 nació con la idea de rejuvenecer a la marca. Bueno, para mí es un coche que al mismo tiempo cambió la marca, pero un poco la alejó del camino que seguía hasta ese momento y para mí fue el iniciador de una saga. ¿Y cuál es el final? Bueno, pues es que el final ya lo sabéis todos, la invasión de SUV y de híbridos y eléctricos en toda la gama Peugeot y en toda la gama de todos los fabricantes. Hablamos de los Peugeot de antes, que eran coches
muy distintos a los demás, muy robustos, con mucha personalidad. Los Peugeot de ahora, bueno, pues presumen, por ejemplo, de lo que ellos llaman el e-Copic, que es un volante muy chiquitín y achatado, y la instrumentación por arriba, que a mí en general no me gusta nada. De las bajas emisiones, cierto. De su confort, cierto. De su estética moderna, bueno, es que estoy de acuerdo, son coches atractivos, modernos, bonitos, pero, con todo mi respeto, no dejan de ser más de lo mismo. Y eso que Peugeot es de las pocas marcas que siguen manteniendo viva la llama de las berlinas clásicas, porque el Peugeot 508 a mí me parece, bueno, un coche muy bonito y probablemente el más bonito de la gama. Y en cuanto a robustez, bueno, pues los Peugeot, como os digo, de los años 70, 80, más bien 60, 70 eran coches durísimos. Los de ahora, bueno, yo honestamente no me atrevería a inscribirme en un rally africano con un Peugeot 508. Y es que las cosas han cambiado mucho. Y no hemos hablado de un Peugeot muy Peugeot que a mí me parece espectacular y que a mí me encanta. Os voy a hablar del Peugeot 504 Coupé. Un coche que lo tiene todo, lo tenía todo, porque es bonito, diseño de Pininfarina. Era una roca, un coche durísimo. Tenía motor V6. Participó en rallies con éxito. Y hubo una versión, bueno, una versión descapotable preciosa que se cotiza una barbaridad. Quiero uno, porque me parece todo un Peugeot. Y hablando de Peugeot, Fran me pregunta si el Peugeot 205 Rally, que es una versión que salió con motor 1.3 destinada a correr en rallies, había una categoría hasta 1.3 donde Peugeot pues, ganaba casi siempre. Si es un buen coche para coleccionar, me parece un coche extraordinario para coleccionar, sobre todo si encuentras uno de serie, en buen estado, y sobre todo si lo mantienes de serie. Y Armando me hace una pregunta que ya he respondido. Si Peugeot copió a Fiat cuando hizo el 404. No, porque, a ver, es que un coche no se improvisa, un coche no se diseña en unos meses, ni en un año. O sea que los dos coches, digamos, aunque aparecieron, no llega a un año de diferencia, pero el proceso de diseño, cuando comenzó, no existía el otro coche. En definitiva, la respuesta, no se copiaron. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que yo entiendo que es un poco nostálgico, pero bueno, es lo que hay. A mí me gustaría conocer vuestra opinión, porque a lo mejor soy yo el raro. Me gustaría saber cómo veis la imagen de la marca, o si os gusta la marca. Por cierto, una cosa que no he dicho en el vídeo, los modernos Peugeot hay una cosa que me gusta mucho, que eligen colores muy diferentes a otras marcas. Bueno, ya me lo contaréis en los comentarios. Espero también vuestro os gusta. Si no os gusta, también me lo decís. Suscribíos si no lo estáis y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.